Listo. Bueno, estamos empezando con el práctico número 2, la clase práctica número 2 de la unidad 2 de Elster. Bueno, ahora vamos a empezar a ver y a compartir los trabajos que han hecho todos los compañeros para empezar a debatirlos entre todos. A ver, ¿quién quiere? Chicas, ¿quieren empezar ustedes? Moni, Ale, ¿quieren empezar? Bueno. ¿Pueden compartir ustedes? Ay, yo estoy tan nabo con esto. Bueno, ahí en el Padlet, si se hacen clic, pueden abrir, digamos, la noticia que fue la que analizamos. Dale, podemos ir al Padlet si quieren. Claro. ¿Quieren que vamos al Padlet? Claro. ¿Resulta práctico? Vamos. Ahí si le hacen clic, que es lo que estoy haciendo yo, porque no la tengo en otro lado, estoy viendo la noticia, que es lo que podemos comentar. Ah, acá está. ¿La encontraron? ¿La encontraron? Es la noticia, a ver, se llama... Uy. Es de TN, del 18 de agosto, y el título es Ambientalistas remaron desde Rosario a Buenos Aires en kayak para exigir por la ley de humedales. Este miércoles marchan al Congreso. Voy a ver si yo lo puedo llegar a compartir. Ah, bueno. Pero bueno, igual está bueno que no. A ver. Ah. No. A ver. Abriendo desde el Padlet se puede leer bien. Sí, ahí lo ven. Ahí está. Sí. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profe. Bueno, genial. Sí, es para quienes no puedan identificar la nota, se los quería tener otra segunda alternativa. Bueno, dale. Más o menos voy leyendo así como las partes más importantes de la nota y después el pequeño análisis que hicimos. Perfecto. Bueno, son estos ambientalistas que remaron desde Rosario a Buenos Aires en kayak para exigir por la ley de humedales y marcharon al Congreso. Esta es una ley que nació en el 2013 y que está siendo cajoneada año tras año. Es una ley, digamos, de suma importancia, vital, que salga por la crisis climática, ecológica, ambiental que estamos viviendo por estos momentos, ¿no? Bueno, empezaron desde Rosario, Buenos Aires, 60 kayakistas acompañados por una caravana por tierra de 50 personas, unidos a esta otra colectiva que es la multisectorial de ambientales, la multisectorial de humedales, y la idea era llegar a Plaza de Mayo para después ir al Congreso con el petitorio. Una carta con firmas de más de 400 agrupaciones de todo el país que piden por la ley. Después acaba contando más o menos cuál fue el recorrido que hicieron los distintos pueblos, por donde pasaron, lugares, y también la ayuda y el apoyo que recibieron de la gente. Bueno, nos pareció, a ver, la protección de la ley de humedales, que tiene que estar con la gente adentro, ¿no? La gente que vive en los humedales y que se ven perjudicados por los incendios. Muchos de ellos se sumaron a nosotros con sus embarcaciones. Bueno, a ver, ya lo voy a leer porque, digamos, está dentro del análisis de cómo es el sujeto, digamos, de esta acción. El año pasado ingresaron 15 proyectos de la ley de humedales. Se perderá el estado parlamentario y no podrá tratarse por un año si este dictamen no se trata en el Congreso este año, por el tiempo que ha pasado.
Muy bien, Moni. Ustedes empezaron por analizar que las condiciones objetivas, el sujeto, ¿cómo empezaron el análisis? Claro, ahora. Bueno, nosotros lo que pusimos, estoy con el Padlet, un segundito. Acá, bueno. Pusimos, si analizamos desde la teoría de la acción racional, esta acción llevada a cabo por 60 kayakistas y más de 50 personas en caravana por tierra para exigir por la ley de humedales, podemos decir que las condiciones objetivas son la amenaza que representan los incendios de los humedales para las condiciones de vida y los pobladores de la zona y para la pérdida de la biodiversidad. Los sujetos se definen a sí mismos, como dice en la nota, como personas comunes con una gran motivación. Es decir, tienen el deseo de cambiar las circunstancias y se unen por una causa común. Era algo también que parecía en el texto de Elster, ¿no? Cuando hablaba de Tocqueville, me parece, en relación a eso. Comparten la creencia de que la aventura de llegar en kayak al Congreso es una acción que es probable que tenga el mejor resultado general. Creen que es un medio eficiente para conseguir su objetivo y exigir que se sancione la ley. En este caso, el deseo de los sujetos modeló la oportunidad de la acción y ambos pudieron ir en una misma dirección. Los fundamentos de sus creencias son las evidencias de las consecuencias devastadoras de los incendios y los numerosos estudios científicos sobre la importancia de la preservación de los humedales para combatir el cambio climático. Eso sería lo que leíste recién, que sería, Moni, los Y el estudios. análisis de esta noticia, de esta acción de los sujetos, desde la perspectiva de Elster, digamos. Sí, pero las dos últimas cosas que leíste recién, ¿qué serían? El análisis de pruebas que ellos hicieron. En realidad, bueno, un poco como que nos imaginamos eso, porque digamos, como prueba, como evidencia de sus creencias, son las consecuencias devastadoras que ellos, que viven los pobladores del lugar, ¿no es cierto? Que son Claro. como muy evidentes. Y, bueno, esto de los numerosos estudios científicos no es que esté explicitado en la nota, pero pensamos que es parte de la información de la que estas personas, con la que estas personas cuentan, ¿no? Bueno, Bien. todos los activistas ambientales se basan en datos empíricos, científicos sobre cuestiones ambientales, en este caso lo que producen los incendios de los humedales. Bien, Moni. Y pusieron aparte, por ejemplo, el análisis de las prácticas. Ahí tienen el sujeto, las condiciones objetivas y las prácticas. No, eso no lo pusimos. Bueno, la práctica es justamente esta acción que llevan adelante, la de decidir llegar en kayak hasta Buenos Aires. Claro. La práctica, siempre recuerden que es importante ponerla como la piensan, porque es, digamos, el objetivo de la teoría o el objetivo del análisis, justamente en sociología, es el de comprender y explicar las prácticas sociales. Sí. Y nosotros lo hacemos en función de esto, ¿no? De poner en relación cómo el sujeto decide algo en ciertas condiciones objetivas. Y eso lo analizamos desde el autor. Eso claro. Se lo digo para que lo tengan en cuenta, porque por ahí es importante, o sea, yo sé que ustedes lo tienen mentalmente y que mientras van leyendo, entiendo que cómo van pensando el tema de las prácticas. Sí. Pero digo, está bueno explicitarlo, digamos, porque a ustedes les va a ayudar para hacer, para narrar, para explicitar bien la idea es cómo se explica y se comprenden las prácticas sociales, ¿no? Es el objetivo en sociología. ¿Se acuerdan que tratábamos de la otra clase? Creo que fue que hablamos de esto, creo que fue en el teórico en realidad que hablaron, de que, por ejemplo, las ciencias políticas tienen un sentido más normativo por ahí, ¿no? O ir más a la cuestión de las políticas públicas, de las normas, en cambio la sociología por ahí tiene un sentido más de comprender y explicar las prácticas. Es para claro, es decir, ¿por qué los sujetos hacen lo que hacen? Digamos. Claro,
Y en este caso, nosotros que tomamos la perspectiva de Costa, lo analizamos poniendo en relación por qué los sujetos construidos de esta manera por este autor, desde la perspectiva de cada autor, actúan de determinada manera en ciertas condiciones objetivas. Claro, Bueno, también como vimos en el teórico que atrás de toda práctica social siempre hay una teoría. siempre hay una teoría. Claro. Entonces, es para poder ir comparando. Para Elster, o de acuerdo a la reacción racional, esto lo podemos ver de esta manera, Sí. y entendemos y podemos pensar que las prácticas se explican y se comprenden, en este caso, de esta manera. Sí. Bueno, no sé si alguno de ustedes del grupo quieren agregar algo más sobre eso, sobre las prácticas, por ejemplo, que sería el puntito que estaría bueno ahondar, o si alguien más de los otros compañeros quieren decir algo sobre este ejemplo, para que lo analicemos entre todos. Gracias, Moni, buenísimo. No, Ahora lo vamos analizando y vamos viendo las dudas entre todos. buenísimo. Profe, nada que ver, pero hay una compa que quiere entrar y dicen que no la aceptan. A veces el grupo de WhatsApp, no sé si ahí está, Luis. Yo, la verdad, es que yo no la voy a ver. A ver, le voy a avisar. No importa, si usted no la ve, no importa, le digo que entre con el otro usuario. ¿Puede entrar con otro usuario? Dale, fíjate. Si no, Ahí le digo. aviso a la solcita. Bueno. Gracias por avisar. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda sobre este caso en particular? ¿Qué más creen que podemos agregar sobre el análisis de este caso? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Les genera alguna duda? No sé, yo ahora pensando, se me ocurre, digamos, en esto que pusimos de cómo las oportunidades modelan el deseo, bueno, capaz que fueron como creativos los sujetos en relación a esto, ¿no? En pensar qué acción podía, qué curso de acción podía ser posible para satisfacer ese deseo, ¿no? Y que nació justamente de esto que ellos mismos se definen como sujetos comunes con una alta motivación. Bueno, justamente... Profe, pero a mí me surge la duda esto, que perdón que les interrumpa. No. Él, las condiciones objetivas no tendrían gran influencia en las acciones de los sujetos. Entonces, cuando los chicos arrancan, perdón, porque estoy leyendo el pádel, la tengo con el pádel, perdón, porque juego en el pádel acá en mi casa. Dice, si analizamos desde la teoría de la acción racional, esta acción llevada a cabo por 60 kayakistas y más de 50 personas en caravana por tierra para exigir por la ley de humedales, podemos decir que las condiciones objetivas son la amenaza que representan los incendios de los humedales. Hasta ahí bien, lo entiendo. Pero ahí las condiciones objetivas sí estarían determinando las acciones de los individuos, que no sería acorde a la teoría de la elección racional, porque para esta este contexto no lo determina. Es al revés, es el individuo que mediante el análisis de cuáles son los mejores medios para lograr los fines, es que realiza las acciones. Para mí, no lo veo de todo acorde para la teoría de Elster, digamos, al ejemplo y cómo está planteado. No sé si me explico. Sí, totalmente. ¿Alguien más tiene algo para decir sobre esa duda? ¿O la inquietud de Laura? Bueno. Lo que pasa es que Elster en sí no habla de condiciones objetivas, porque las condiciones objetivas son lo que estamos planteando desde este esquema que hemos armado de la perspectiva de Costa, ¿no es cierto? Que es la propuesta de la asignatura. En un momento la profe en el teórico dijo como que las oportunidades serían como las condiciones objetivas, ¿no? Ahí a mí no me quedó tan claro. Yo como condición objetiva entiendo el contexto en el que están inmersos los sujetos. Y en medio de ese contexto, ¿cuáles son
las oportunidades que tienen y cómo eligen. Ujú. ¿Entiende lo que digo? Sí, sí, totalmente. Bueno, en relación a esto que plantean ustedes, por eso es el uso de los ejemplos y de analizar estas tres instancias. Por eso, en relación a la duda que plantea Laura, es que venía yo a decirles esto de que está bueno por ahí plantear el desarrollar cómo se dan las prácticas para cada autor. Porque la duda de Laura surge, bueno, a partir de que eso no queda explicitado ahí, en el tema de cómo son la elección de las prácticas según el punto de vista de Elster. Está bien, como vos decís, Moni, los 3 puntos de análisis desde Costa, que nosotros tomamos, es desde Costa, ¿no? Son las 3 como variables o categorías que nosotros analizamos. Claro. Entonces, acá vamos a ver, ¿cómo entiende Elster? Lo vamos a ver en un caso concreto. ¿Cómo entiende Elster las condiciones objetivas? Sí, para Elster las condiciones objetivas, como por ejemplo la historia o el condicionamiento de las condiciones objetivas en la acción de los sujetos, no sería definitorio, no definiría las prácticas, porque es como que los sujetos van a trabajar por sus intereses, sus deseos y sus motivaciones, más allá de cuáles sean las condiciones objetivas. ¿Se entiende eso? Eso por ahí es lo que hubiera tenido que ser explicado cómo se da en este ejemplo cuando ustedes explicaran las prácticas. Entonces, ¿qué podemos pensar? Está bien lo que plantea Laura, la duda de Laura, porque eso era lo que faltaba aclarar, por ejemplo. ¿Cómo lo veían ustedes desde Elster? Está bien, las condiciones objetivas que se dan está esto, hay humedales en riesgo, hay sujetos que hacen kayak y hay, en ese contexto, hay sujetos motivados por el ambientalismo, etcétera, etcétera. Esas son, digamos, las condiciones objetivas. Dentro de las condiciones objetivas sí están las oportunidades. Las oportunidades es esto, ver, a ver, dentro de estas condiciones, ¿qué oportunidades tengo yo para actuar, digamos, ¿no? ¿Qué oportunidades tengo? Pero lo fundamental es ver para Elster cómo está constituido el sujeto y cuáles son sus intereses, sus deseos y sus motivaciones. En el caso de ustedes, ustedes tendrían que delimitar bien, más que hablar de individuo como el colectivo, a mí me parece bien hablar como los sujetos individuales, como una suma de sujetos individuales y como los pusiste vos, Moni, que eran sujetos o plantear cada sujeto, cada uno de los sujetos para irnos bien a Elster, ¿no? Que es en el sujeto individual. Cada sujeto estaba motivado, movido por una preocupación ambiental. El interés de cada sujeto es que no se produjeran incendios. Ese es su interés y su motivación. Su deseo, el deseo es que no se produzcan más incendios y hacer algo para que no se produzcan más incendios. Ese es el interés. Entonces, las condiciones objetivas en este caso quedan como parte del espacio donde van a actuar los sujetos, o sea, de lo que quieren modificar los sujetos, digamos, de lo que quieren lograr cada sujeto individual, ¿qué quiere hacer? Que no haya incendio en el sector donde él vive. Si lo vemos desde el interés racional, interés individual. Y que se trate y se promulgue la ley. Y que se promulgue y que se promulgue la ley. Bueno, ya eso sería un interés más colectivo, ya eso sería un interés más colectivo, no un interés individual. Eso también hay que diferenciarlo, que la promulgación de la ley ya es un interés colectivo, pero podemos pensar que cada sujeto individual puede querer pelear para que se promulgue la ley. Cada sujeto puede querer que se promulgue la ley porque se producen menos incendios en el lugar donde ellos viven, ¿no? ¿Se entiende? No sé si se va entendiendo la diferencia. Entonces el contexto, lo que define es el sujeto con sus intereses, sus deseos, en hacer algo
en el contexto que está, pero no es el contexto el que definiría, sino que el sujeto es el que quiere actuar y hacer algo según Elster, si lo vemos según Elster. Si no, ya no lo estaríamos viendo según Elster, si dejáramos que fuera el contexto el que definiera la situación. ¿Mm? Si lo analizamos según Elster, lo tendríamos que ver así. ¿Por qué el individuo, cada individuo actúa de esa manera en ese contexto? ¿Mm? Entonces, el contexto fuera ese, y tiene las oportunidades de esto, de hacer las actividades, el contexto fuera ese, o el contexto fuera otro, pero bueno, los sujetos tienen un interés individual por salvar, por salvar su medio ambiente, por tener cuidado con el lugar en el que viven, van a buscar alguna manera de actuar o de preservar eso, ¿no? Desde la acción individual. Pero lo van a hacer más allá de las características particulares que vaya adquiriendo el contexto. Por eso, por ejemplo, Laura decía, a lo mejor sí, que ella no lo entendía bien por ahí en cómo estaba presentado, si se presenta desde la acción del sujeto en particular, por ahí se ve mejor esto de que lo prioritario es los intereses y las motivaciones del sujeto, más allá del contexto. Y eso es lo que podrían explicar y ensayar de explicar un poquito más en las prácticas, ¿no? Cuando analicen las prácticas, cómo se explica y se comprende ese accionar de los sujetos en relación a ese contexto. ¿Se entiende? Sí, sí, lo entiendo, pero a mí me parece como que está más o menos explicado, o sea, porque la práctica misma en sí es justamente la acción de ir en kayak hasta, esa es la práctica. ¿Cómo explico esa práctica? Y bueno, le explico la práctica es individual, Moni, eso es lo que dice la profe, no es la práctica del colectivo de la gente que ve en kayak. O sea, lo que yo entiendo que dice la profe es que tenés que poner acento en las acciones individuales, lo que motiva a cada individuo a subirse al kayak y juntarse con los demás para sancionar la ley. Pero lo importante no es la sanción de la ley en sí misma desde Elster. No, yo no digo que sea importante la sanción de la ley, pero desde Elster la ley tiene un peso colectivo, que es lo que busca el conjunto. Ahora, lo que yo entiendo es, y que sí, para mí está bien, pero es como buscarle la rosca para explicar cuál es la motivación de este sujeto, individuo solito que decide subirse al kayak e ir a protestar de esa manera. Cuáles son las creencias y cuáles son los fines que busca cuando él decide subirse al kayak. O sea, en esa acción racional, cuáles son las motivaciones o cuáles son las oportunidades. ¿Sabés qué, Moni? Que han tocado un tema particular ustedes, porque han tocado un tema que tiene que ver con la acción colectiva. Sí, claro, exactamente. Entonces, ese tema es difícil porque es como un límite en Elster. Por eso también es para que lo repiensen, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna gente que trabaja sobre acción individual, una de las cosas, me acuerdo yo tenía también un profe que decía que trabajaba desde esta perspectiva y él preguntaba, por ejemplo, estudiar las movilizaciones sociales y la pregunta era, ¿por qué la gente participa en las movilizaciones sociales? Pero desde lo individual. O sea, ¿cuál es el interés de cada individuo en participar en lo colectivo? Claro, entonces, ustedes también aparece que es esto que está en el texto y que tenemos en diagramita y que está mencionado en el análisis, el tercer factor, que es el de la causa común. Claro, el de la causa común, pero claro, están ahí tocando un tema que es de interés colectivo, no de interés individual. Ajá. ¿Eh? Es individual y colectivo, porque justamente es la suma de esos intereses que coinciden en esa causa claro, común, que es la que los lleva a los sujetos individuales y colectivos a realizar esa acción. Claro, por eso, pero es como que, claro, ustedes se han metido justo en el tema que está ahí como en el límite, porque están tocando un tema que es colectivo, digamos, es de interés, no es solamente interés individual, que los individuos sí, particularmente pueden tener esos intereses, sino que también es un interés colectivo. Claro, sí. Entonces, hay que pensarlo desde Elster, bien desde lo individual, ¿no es cierto? O sea, cómo sería,
para pensarlo cómo cada individuo se mueve por sus intereses, sus motivaciones y sus deseos. O sea, se mezcla, porque como vos decís, un interés individual puede ser, bueno, construir algo colectivo, ponele, o sea, obvio, pero que no se confunda que no se tiene que confundir ahí la beta del análisis, ¿no? Desde lo individual o desde lo colectivo. Ah, claro. Del interés individual, que es el que motiva a los sujetos para Elster. Claro, sí, está bien. Sí, sí, sí. No, estaba viendo acá cuando tenemos lo de causa común, que actúan en deseos, oportunidades y llevan a la acción. ¿Eso dónde lo estás viendo, Moni? Para contextualizar. Sí, en el apunte de Elster, en la página 26. Ah, bueno, ¿querés leerlo un poquito así para ver bien qué es lo que estás leyendo? Hasta acá he estado argumentando como si deseos y oportunidades se dieran con independencia unos de otros y pueden variar con independencia unos de otros. Ahora paso a casos en que ambos están influidos por un tercer factor y luego a casos en que pueden influirse mutuamente en forma directa. Bueno, están las ilustraciones de la figurada, está la causa común que influye en deseos, oportunidades y llevan a la acción, y cita Democracy in America de Tocqueville. Abundan instancias en que se rastrean deseos y oportunidades hasta una causa común. A veces ambos actúan en concierto. Sí, pero no me acuerdo bien yo no me acuerdo bien del grafiquito en este momento, sí lo tengo en mente, pero no me acuerdo bien cómo lo plantea lo de la causa común. A ver si se... Causa común, deseos, oportunidades, acción, como un tercer factor. Sí. Bueno, pero a ver, ahí te quiero... Los deseos y las oportunidades, la causa común, no sé no sé bien ahí si se refiere a una causa común de muchos individuos, esa es mi duda, esa es la duda que tengo, que no recuerdo bien cómo lo planteaba ahí, si lo planteaba... pero lo que sigue teniendo que ser que hay que evaluar son cuáles son los deseos y las oportunidades de cada individuo que llevan a la acción, ¿entendés? Aunque sea una causa común entre varios individuos, pero cuáles son los deseos que tiene cada uno de los individuos. Eso, cuando yo te preguntaba lo que ustedes tomaron para evaluar, eran los elementos estos científicos, etcétera, porque a lo mejor esos elementos científicos lo que hacían era al análisis del contexto, pero en realidad por ahí lo que hay que tener en cuenta también para evaluar es, por ejemplo, los sujetos todos tienen el deseo y la motivación de actuar para que salga la ley y no se produzcan los incendios, ¿no es cierto? Ese es el deseo. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene cada individuo? Están en un humedal, todos tienen kayak, todos saben andar en kayak, todos saben que la acción colectiva puede, o que uniéndose pueden hacer presión en el Estado. O sea, ahí sería como el aunarlo en el común, pero desde lo individual. Claro. No sé si se entiende. Sí. Entonces eso, pensar, los individuos individualmente tienen este deseo, ¿no es cierto? Este deseo particular sobre el lugar donde viven. Ven estas oportunidades en ese contexto. Sí. En función de eso, evalúan esas oportunidades y sus posibilidades y actúan individualmente. Puede ser que sea por todos actúan de la misma manera y todos entienden en la evaluación que actuando conjuntamente se puede hacer presión para lograr algo. Eso es algo... y en ese sentido, ustedes podrían ver esto de la explicación y comprensión de las prácticas individuales dentro de ese contexto, desde Elster, digamos, desde la comprensión desde la teoría de la acción
racional. Claro. ¿Eh? Está bien. Yo se los estoy simplificando igual, Moni, pero, Sí. pero no sé si se entiende un poquito, si se entiende un poquito. Es como ir Ir un pasito antes, que es lo individual, digamos, y después todo lo que eso claro, conlleva, digamos, el unirse con otros que tienen los mismos intereses, decidir la acción. claro, pero eso sería parte del análisis individual de cada, si ustedes lo quieren ver desde la acción racional, lo tendrían que ver desde el análisis individual de cada sujeto. Cada sujeto ve piensa cuál es su motivación, sus deseos y sus intereses. Cada sujeto ve qué oportunidades tiene, si puede cumplir esos deseos y motivaciones con las oportunidades que tiene y qué práctica elige llevar adelante para cumplir ese deseo. Desde lo individual. Y el contexto tiene ciertas características, pero no es lo que va, pero puede haber variaciones en el contexto, pero el sujeto, si tiene las oportunidades, él va a evaluar de ahí cuáles son las oportunidades, pero las variaciones de contexto no le van a influenciar tanto. Lo que pasa que han elegido un ejemplo que es complejo, porque justamente ellos quieren influir en algo del contexto y quieren actuar colectivamente. Entonces han elegido un ejemplo que es difícil analizar desde la acción individual, pero está bueno para hacer el ejercicio, o sea, para ponerlo, para el desafío, digamos, ¿eh? Pero bueno, han elegido un ejemplo que está ahí, que es difícil. Han elegido un ejemplo difícil para analizarlo, digamos, que obviamente que pone en jaque, digamos, porque tiene un contexto fuerte, una influencia con el contexto, una acción entre varios, y es cómo pensar eso, cómo podemos pensar eso desde la acción individual. ¿Se entiende? Quiero saber si se entiende o si se genera más confusión. A ver quién... ¿Alguien tiene alguna otra duda o decir algo? A ver, ¿puedo hablar, Natalia? Sí, Elena. Bueno, a mí también se me complejiza esto, ¿no? Pongamos como un ejemplo que nos toca acá. Dale. Yo tengo el deseo de plantar árboles en mi ciudad. Ese sería mi deseo. Sí. Personal, individual, ¿no es cierto? Lo puedo llevar a la acción, ¿no? Puedo ir plantando plantas por las cuadras donde faltan, a ver si lo entiendo de esa manera. Pero resulta que también sumado a los mismos deseos de otras personas, y que son deseos individuales, podemos hacer una causa común. ¿Sería eso? Sí, pueden llegar a ser una causa común, pero en realidad lo que le interesa analizar a Elster es por qué cada individuo va a actuar de determinada manera y qué va a hacer, qué práctica va a llevar adelante para lograr su interés y su deseo. Claro, llevarlo a la acción sería. Claro. ¿Cómo voy a hacer yo para llevar a la acción ese deseo? Claro. ¿Cómo vas a hacer vos para llevar adelante tu práctica? Sí. En determinado contexto, lo que nosotros planteamos siempre desde Costa. Sí. Pero sobre todo esto, cómo cada individuo va a llevar adelante sus intereses, sus deseos y sus motivaciones para conseguir lo que desea, para hacerlo realidad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que hemos evaluado es que se van a evaluar que el sujeto va a evaluar cuáles son sus deseos, cuáles son las oportunidades y cuál es el mejor medio para llevar adelante la acción. Ese deseo, claro. Ese deseo, perdón. No sí. Nora, no sé si te... Sí, es como que tengo como esa duda, ¿no? A ver, ¿cómo...? Está bien, sí, es que son las dudas que se nos van a presentar en todas las teorías se nos van a ir presentando todas estas dudas en todas las teorías que vayamos analizando. Claro. Cada vez que nos vamos metiendo en un ejemplo, nos van a ir pasando estas cosas, por eso está bueno analizar ejemplos. Sí, es lo importante, o sea, meterse a lo mejor con ejemplos más simples, o que pasen aquí en una ciudad y
bueno, ir internalizándonos para ir comprendiendo un poco más eso. Claro, sí, Bueno, es gracias. nuestra práctica de análisis. Nora, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. Bueno, yo con Mónica de Gracia hicimos este ejemplo que, bueno, por ahí tuvimos algunas dudas. En esto se llama criar talentos. Y Ah, habla de la historia de Laszlo. ¿Querés mostrarlo? A ver si lo puedo mostrar yo, si lo vi. Yo no puedo acá, A profesora. ver, voy a ver si lo puedo abrir yo. Igual no sé si lo ven los compañeros en la Padlet, pero por las dudas se los muestro. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve, profesora. Bueno, perfecto. Bueno, es la historia de Laszlo Polgar y su esposa, que eran húngaros, Laszlo había visto digamos, en la secundaria, cómo los compañeros que tenían, digamos, un apoyo así de sus padres o incentivos, cómo mejoraban su condición en la escuela. Bueno, respecto a eso, él decidió, junto con la esposa, cuando se casaron, digamos, tratar de, y en base a esto, digamos, lo que querían era que cuando ellos tuvieron hijos, tratar de que fueran tipos genios. Para eso él había visto varias biografías de niños prodigios, entre ellos había investigado sobre Mozart, y bueno, y a eso quería llegar él con sus hijas, digamos. Él era profesor de ajedrez y era pedagogo. A las tres hijas les enseñó ajedrez, pero él llevó sus prácticas, digamos, fueron de que para conseguir que las chicas fueran buenas en ajedrez, les enseñaban en la casa, o sea, no iban a la escuela las niñas. Toda la educación se producía en la casa. Eso no sé si puede formar parte de las prácticas que él llevaba a cabo para lograr este objetivo, ¿no? Claro. Y bueno, en cuanto a las condiciones objetivas, ellos eran una familia, se puede decir, humilde, eran pobres, vivían en Budapest. En ese momento había un régimen comunista en Budapest. Por ejemplo, condiciones objetivas eran un poco negativas porque tenían en contra el gobierno, que se quejaba de que las chicas no iban a la escuela. Y fue como una forma de resistencia de Polgar a ese gobierno comunista. Así fue que las tres hijas fueron excelentes ajedrecistas que brillaron en campeonatos mundiales de ajedrez, y una de ellas, Judith Polgar, la más chica, digamos, a los 15 años ya había jugado con Bobby Fischer y Kasparov, que eran campeones mundiales de ajedrez, y les había ganado a los 17 años a los dos. O sea, un poco Polgar consiguió el objetivo que se había propuesto, ¿no es cierto? Y bueno, y después todo viene a cuento, digamos, de que en la historia de Judith Polgar, la menor de las hijas, se escribió una novela de ella, y en esa novela se basó la serie esta, Gambito de Dama, que muestra una joven ajedrecista y todo eso. O sea, en definitiva,
Polgar, el padre, consiguió lo que se propuso en un principio con sus hijas, que fue medio como un experimento, pero después, bueno, él escribió varios libros, entre ellos ese libro de Crear Talentos. Bueno, no sé, teníamos un poco de dudas con Mónica respecto a las condiciones objetivas y a las prácticas, pero creemos que dentro de todo está más o menos bien el ejemplo. Sí, Nora, muchas gracias. Lo que me gustaría, está bueno el título mismo de la nota, o el crear talentos tiene un poco que ver, ¿no?, con esta idea de la acción racional, ¿no?, de actuar en pos de crear talentos, como un poco los ejemplos que veíamos, ¿no?, de apuntar hacia el refuerzo individual para que sea exitoso, ¿no? Es uno de los sentidos en los que se suele utilizar esta teoría, ¿no? En las aplicaciones prácticas que vemos de esta teoría, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Lo que me gustaría, es súper interesante la historia, sí responde, digamos, responde, digamos, a lo que plantea la teoría de la acción racional. Lo que me gustaría, si ustedes pueden como sistematizarlo un poquito a las compañeras, está muy bueno como lo contaste, pero sistematizarle cómo hicieron, que lo veo que está en el trabajo, la construcción de las condiciones objetivas, los sujetos y las prácticas, así como por separado para que se vean con claridad, para que las puedan ver con claridad. ¿Puede ser, Nora? O Moni, no sé, la que quiera. ¿Así dice usted ahora, oralmente, o después lo mejoramos en el trabajo, en el padre? No, que ahora lo cuentes, lo que han puesto ahí, porque lo contaste vos todo como una historia, digo, pero en el escrito ustedes lo pusieron bien por separado, cómo vieron las condiciones objetivas, los sujetos y las prácticas. Quisiera si lo pueden contar, esto que lo digas oralmente a esta sistematización que hicieron, el análisis que hicieron. Sí, bueno, nosotros lo tomamos a los sujetos, digamos, sería el señor Polgar, el padre, que fue el que, digamos, quiso hacer este experimento, como le llamaron en algún momento. Y bueno, y ya para mí el sujeto sería él. Y las hijas, eso ya no lo sé, es como que me entra un poco la duda, porque... Está bien, ¿qué piensa el resto? De acuerdo a lo que contó Nora, ¿qué piensa el resto? ¿Quién sería el sujeto? ¿Cómo se evalúa ahí? ¿Quién sería el sujeto que se construye en esta historia? De acuerdo a la teoría de la acción racional. Si lo analizamos desde ahí, ¿quién sería el sujeto? Sería como el padre, o sea, el deseo del padre sería como... Sí, para mí sí. Sí, ¿no es cierto? Para mí es el deseo del padre. Claro. Que para llegar a tal objetivo que él tenía en mente, realiza diversas prácticas. Las prácticas serían, bueno, no enviar las chicas al colegio, enseñarle él en su casa, tener todas las actividades en la casa. Sí, además con una disciplina, tengo entendido porque también leí la historia y también vi la serie, y creo que él tenía como una disciplina bastante estricta, porque él pensaba que una persona con una disciplina de no sé cuántas horas de estudio se podía lograr como hasta el éxito, la perfección, ¿no es así más o menos? Profe, a veces me surge la duda si es el individuo o son la construcción, o sea, la idea de la acción racional es la construcción de niños prodigios.
Me parece que el fin de la acción de este buen señor es la construcción de los niños prodigios, digamos, y tiene toda una idea de cómo hacerlo. Lo que no me queda claro, leyendo ahí, es el tema de las condiciones objetivas. Ahí sí, en eso tengo como mis duditas. Vuelvo a tener la misma duda que tuve con el trabajo anterior, porque habla que las condiciones objetivas que determinan las acciones de este individuo es el régimen comunista. Y volvemos a lo mismo que antes, desde la visión de Elster, no deberían ser las condiciones objetivas las que determinan las acciones de los individuos. Y se me plantea el mismo problema que se me planteaba con el ejemplo anterior. ¿Cuáles son las motivaciones y las creencias que tiene este buen señor que lo llevan a sacar a sus hijas de esto y a querer construir estos niños prodigios en el seno de su hogar? Es al revés. O sea, ¿Cuál entiendes que son las condiciones objetivas para Elster? ¿Para vos qué serían? Elster no le da lugar a las condiciones objetivas. Para Elster hay 4 elementos fundamentales: los deseos, las creencias, las oportunidades y las pruebas. En esos 4 elementos se maneja la teoría de Elster. ¿Qué lo encajarías como condición objetiva? ¿Cuál de estos elementos de Elster los podrías asociar o encajar con las condiciones objetivas? No sé, tampoco me queda tan claro, por eso te pregunto qué es para vos la condición objetiva desde Elster. Lo que yo entiendo es que nosotros tenemos que hacer este doble juego. Por un lado, entender la teoría de Elster y por otro lado, determinar cómo juega la idea de sujeto, condiciones objetivas y la relación entre ambos. Son dos cosas que encajar Elster con este otro modelito de condición objetiva, sujeto, práctica. Es como hacerlo encajar a eso. No, es que vos tenés que analizar la visión de Elster desde estos 3 elementos. O sea, desde lo que dice Costa, vos tenés que mirar a Elster. Entonces, a ver, ¿Elster le da bola a las condiciones objetivas? No. Elster no le da bola a las condiciones objetivas. Lo que Elster le da pelota es a las acciones individuales, a las creencias que motivan a este individuo, en su ser más individual, a tomar las mejores decisiones. No le da bola. Elster no le presta atención a las condiciones objetivas. Bueno, pero es lo que nosotros tenemos que tratar de ver, porque está dentro de esos 3 elementos que tenemos que analizar. Para mí es hacer encajar Elster con este otro esquema. No, es que no lo tenés que hacer encajar, porque Elster no le da bola. La invitación es esto, que vos puedas ver si desde la teoría de Elster son importantes las condiciones objetivas. Yo entiendo que es el juego, ¿o no? Entonces no podemos analizar, bueno, entonces no sé, analizamos de las condiciones objetivas otros, pero es cómo relacionamos las dos cosas. Pero para mí el macheo entre lo de Costa y lo de Elster es posible porque desde Elster hay ciertas oportunidades que de Costa lo podés ver de alguna forma en condiciones objetivas. Claro. Porque eso que como condiciones objetivas va a moldear el horizonte de posibilidades o oportunidades que el sujeto va a tener, y frente a eso va a hacer jugar sus deseos y ahí va a modelar la práctica, me parece. Claro. Hola. Sí. No sé si puedo aportar algo, pero sí. Yo, para no hacerme tanto lío, creo que la manera más simple que me sirve de pensarla es que las condiciones objetivas están dadas. Y dentro de eso que está dado, él te va a decir, bueno, ¿qué cursos de acción tiene el individuo en su, valga la redundancia, en su individualidad posibles? Y según el que elija va a ser lo más racional o no. Pero el objetivo está dado, digamos. En base a eso, es como lo que vimos un poco hoy, a moldarse a eso, capaz. Cuando lo ponemos en algún discurso específico, por ahí no es lo más justo como moldarse a las posibilidades, pero me sirve pensarlo así. Bueno, es que las oportunidades desde Elster es lo que está dado, es lo exterior, lo objetivo y lo que está dado. En ese sentido lo podemos relacionar con las condiciones objetivas. Está buenísimo. ¿Quién más tiene algo para decir? Qué debate, ¿eh? Está buenísimo. Muy bueno el debate. A ver, Damián. Quería hacer una acotación, digo, muy lindo el debate. Dale, Damián.
Ah, esa era la acotación. Sí. Ah, pensé que ibas a decir algo de las condiciones objetivas, por eso creí que ibas a decir. No, profe, lo que yo quería decir que me pareció súper aclarador esto que dijo la Lu, que es de que las condiciones objetivas están dadas, que Claro. es eso, es que esto de la idea de la elección racional, digamos, traer de vuelta la idea, porque me parece que es como fundamental en por qué elige racionalmente el individuo. Y siempre tenemos que tener en cuenta que para Elster, esta elección racional va a ser siempre instrumental, digamos, y no perder ese carácter de instrumental que tiene en la teoría de él, que también determina por qué actúa como actúa y por qué va a elegir en este sinfín de oportunidades que tiene determinadas y no. Porque acuérdate Claro. que el propio dijo que había como dos elementos, que la teoría de la acción racional trata de explicar la conducta humana. Para lograr ese fin debe proceder en dos pasos. Determinar qué hará una persona racional en las circunstancias y verificar si eso es lo que hizo realmente la persona. Digamos, eso es como a mí me pareció súper esclarecedor, digamos, eso, pero tener en cuenta que va a ser siempre instrumental, o sea, no despegarse de esa idea. Siempre va a ser instrumental, por eso digo que siempre hay que analizar desde el punto de vista de lo que busca según sus intereses el individuo. Ahora ya vamos a ver en función de lo que todos han dicho. María Imelda, levantaste la mano. Vamos a escuchar qué quieren, lo que todos tengan para aportar. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Yo hice tardes. sobre el tema de las vacunas, que está sobre lo que salió de mayor y menor, y las distintas posturas que tomaron en relación a las vacunas. Una cosita, ¿lo querés exponer? Bueno, sí. Bueno, Sí. cerramos este y así expones ese, así vamos viendo otro ejemplo para, si cerramos este, vemos si alguien más tiene algo para decir de este y vamos con ese ejemplo que también está bastante concreto, me parece que estaba bastante concreto. Claro, me parece como más, sí, como más concretito de las cuestiones individuales, de las decisiones individuales. Sí. Bueno, cerramos este para ir viendo, bueno, cerramos por decir de alguna manera, porque la idea es de que sigamos pensando, no que cerremos. Pero bueno, todo lo que han ido diciendo en el análisis de este caso, no sé si alguien más quiere agregar algo o tiene alguna duda sobre esto. Lo que han ido diciendo sobre el análisis de este caso tiene que ver justamente, la duda que le sale a Laura permanentemente y constantemente, tiene que ver con el planteo desde dónde se hace el análisis, ¿no es cierto? En realidad, cuando planteamos que las condiciones objetivas están, es algo dado, son las situaciones que las nombremos, que digamos que para Costa, cómo analizamos algo desde Elster. En las condiciones objetivas es esto, las condiciones objetivas son estas y son algo dado, no es que determinan el accionar del sujeto. Eso es lo que tiene que quedar claro en la explicación de las prácticas, digamos. ¿Por qué? Porque como decían ustedes, sí lo importante es cómo actúan las acciones que eligen los sujetos como acciones instrumentales, digamos, tiene razón en esto, que son acciones instrumentales para conseguir un determinado fin. Entonces, está muy bien, ustedes plantearon, las condiciones objetivas son estas. El interés del padre, por ahí hay que plantearlo, que el interés del padre es que sus hijas sean... Imelda, ¿podés silenciar un poquito el micrófono? Perdón. Porque siento mi propio... Sí. Gracias. Es profundizar en esto, o sea, cuáles son los deseos e intereses del padre. Los deseos e intereses del padre es formar a sus hijas para que sean buenas ajedrecistas. ¿Cuáles son las oportunidades y las limitaciones que ve en el contexto? Las oportunidades son que sabe de que hay formas de formación, que son las que, digo simplificando, no significa que no me estoy atando del todo al texto o a la realidad de la novela, pero estoy de lo que contaron, pero estoy diciendo aproximadamente. Las oportunidades son de que
el papá sabe o tiene información de que de determinada manera se puede adquirir una formación para que sus hijas sean exitosas. Evalúa los casos y las posibilidades que conoce para ver si llevando adelante esa acción puede llegar a ser exitosa su acción, puede llegar a cumplir sus objetivos, ¿no? Pero eso es independiente de lo que siga ocurriendo en el contexto. O sea, él decide llevar adelante esa práctica y lo que hace con el contexto justamente es eso, evaluar cuáles son las posibilidades y cuáles son las limitaciones para que se cumpla su objetivo de que sus hijas estén bien formadas más allá del contexto que se encuentren. Capaz que si no era el contexto del comunismo, era otro contexto, pero él quizás tuviera igualmente el deseo de que sus hijas o el interés que sus hijas se formaran o que estuvieran bien formadas o desarrollaran sus capacidades y buscaría distintas estrategias y buscaría cuáles son las posibilidades y las limitaciones que tendría cada vez que fuera a actuar. No sé si se entiende. Pero tiene que ver esto, cuando la duda que surge permanentemente sobre el contexto está, o sea, siempre el contexto va a estar, en este caso, para Elster, el contexto lo damos como algo que está, como algo dado. Si analizáramos desde otro autor, tendríamos que analizar más en qué medida ese contexto puede ser determinante o no para el accionar de los sujetos, ¿no? Pero en este caso me parece que se puede analizar bien como un contexto que está dado, como un contexto, como el actuar del sujeto que tiene ciertos intereses, que evalúa qué hacer, que tiene fundamentos para evaluar y decidir una acción y que esa acción le salga exitosa. No sé si se comprende. Quienes tenían más dudas. Sí, mire, Natalia, a mí ahora se me aclaró, porque es como que en el accionar en el deseo del papá, se abren todas estas aristas, que es la oportunidad para llegar también a la acción y evalúa, ¿no? Es como que se dan los 4 pasos ahí, me parece perfectamente visibles, me parece, no sé. Sí, y lo que planteaba que había dicho, no me acuerdo quién era la que había expuesto primero, bueno, cuando expusieron, quienes expusieron, a ver, ay, se me fue. La Ale creo que era la Sí. que había... A ver, ¿quién era? Bueno, no me acuerdo quién era quien había expuesto el caso. Bueno, no recuerdo el nombre, se me fue. Pero bueno, lo que quería decir es que cuando ella expuso, planteó que se le había presentado la duda ante el sujeto, ¿a quién tomaba? Porque nombraba al papá y nombraba a las hijas. Pero si nosotros pensamos, cuando vamos a analizar al sujeto, analizamos según Elster, quién es el que tiene los deseos y las motivaciones que van a motivar para elegir una determinada práctica. En este caso, el que se describe o el que se está analizando con esas características sería el papá. El papá, sí. Es como sí. que... Entonces, porque me parece que él, discúlpame, me parece que él, a partir de ese deseo, evaluó, supo que había oportunidades, ¿no? Por todo, porque me parece que él también es como que evaluó para ver si se podía dar eso y supo que había oportunidades, porque tenía como, bueno, una seguridad, ¿no? De que su hija iba a ser exitosa por las horas de trabajo y todo eso. Y llegar bueno, y por eso logró esa acción, fue a la acción, lo logró. No sé, me parece que se van dando todas las cosas en este caso. Claro, en el fragmento que eligieron las chicas, en este fragmento que eligieron las chicas,
sería el papá. Quizás si vamos a otra parte de la narración, a otra parte de esta historia, encontramos en alguna otra parte que están narrando la historia de las prácticas o el accionar, las motivaciones y los intereses de la hija. Pero en esta selección que ellas hicieron y que nos presentaron, el individuo que se muestra con intereses, motivaciones y que elige prácticas para lograr esos intereses y sus motivaciones sería el Papa. Claro, sí. Bueno, Sí, yo también lo siento así. Bueno, ¿cuál era el ejemplo que querían exponer ahora, que estaba el de las vacunas? Sí, Disculpen profe. que no prenda la cámara, pero no sé qué pasa, que la enciendo y no sé, no puedo activarla. Ya voy a llamar a alguien que me enseñe, porque no puedo. Disculpen. Bueno. Sí, buenas tardes. Bueno, yo era un poco de exponer lo que había tomado yo del ejemplo de las vacunas, que me pareció justo, la encontré el domingo en el diario. Buenísimo. Y me pareció justo que es como, o sea, tomé nada más, si bien definir las condiciones objetivas como el hecho de la vacunación contra el COVID, y si hay disponibilidad, y como que esa condición objetiva está dada por la disponibilidad que hay de vacunas y la no obligatoriedad. Y ahí el autor toma como distintos tipos de cómo reaccionamos individualmente, los distintos tipos de cómo que reacciona cada individuo, ¿no? Eso para mí sería cada uno un sujeto dentro de eso. Y después, y la práctica está dada porque cada uno pone de acuerdo a sus posibilidades, a sus elecciones, la postura, ¿no?, que tiene ante las vacunas. Eso. Bien, estoy buscando... Condiciones objetivas un poco más, o sea, está bien, yo puse nada más que la disponibilidad y la no obligatoriedad, pero ahí también está toda la información o todas las cuestiones que hay en las redes, ¿no? En las redes y en la tele, en todos lados, todo lo que se muestra, lo que se dice y lo que no se dice. Bien. Sí, no sé si el resto puede ver este ejemplo y quiere comentar algo, decir algo. A ver, es que esta parte yo no la había podido ver. Ahora la estoy viendo. La de la historieta. Profe, si toca las 3 líneas del costado izquierdo, creo que se sale esa parte negra. Sí, se ve bien para la ahí pantalla. estoy viendo a ver si... no, está presentando. ¿Cuál perdón? En el margen superior izquierdo, donde dice proxy, que hay como 3 líneas. Profe, yo hice directamente clic en la imagen desde afuera, sin haber expandido, digamos, y me llevo directamente la imagen. Ahí está. Sí, buenísimo. Lo que pasa... acá en las 3 líneas. Ahí está. Ahí capaz que se ve mejor, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, ¿quién quiere o puede comentar algo sobre este ejemplo? Yo un poco, perdón, ¿no? Pienso porque lo que veníamos charlando recién, ahí hay como acciones individuales que también, que si bien afectan los colectivos, pero sí son acciones individuales, digamos. Y son racionales también, ¿no? Porque cada uno elige de acuerdo a... Sí. Profe, a mí me pareció excelente el ejemplo. O sea, y eso de que ella es lo que me pareció de toda la presentación es que ellos no explican las condiciones objetivas, solamente las nombran. Y eso me pareció que está muy bueno porque ponen, es esto, vacunación COVID, obligatoriedad y
Nada más, las enumeran, como esto es lo que hay, cuáles son las condiciones. Lo único que ahí me termino como haciendo otra vez ruido, y porque vuelvo a la idea de Elster, es que terminan lo que escriben diciendo, algunos actúan según normas y otros en contra de estas, que no sería lo que dice Elster. Claro. O hasta donde yo entendí el práctico, porque recién la profe había dicho que uno elige que las acciones son las acciones racionales o son acciones guiadas por normas. Que distingue dentro de estos dos tipos de acciones. Es lo único que yo veo que no respondería netamente a la teoría de Elster. Claro, hay como normas sociales también que nosotros venimos por ahí, o sea, algunos tenemos de que siempre nos vacunan, o sea, como que la vacuna es la salvación. Otros no la aceptan a esa norma. Claro. Bueno, no sé el resto qué piensa. Nada, creo que cada viñeta un poco refleja esta cuestión de cómo cada uno evalúa y elige el curso de acción que va a llevar a cabo según sus deseos y también según las oportunidades. Por ejemplo, hay uno que dice, yo espero que me toque en la segunda, yo voy a combinar, el otro dice, no, yo no me voy a vacunar porque yo tuve defensa. Creo que es bastante gráfico el ejemplo que da. Sí. A mí me parece que también está muy, es como que se presenta, digamos, con la simpleza que da la teoría de la acción racional, que en realidad es como esto bastante simple. Que las condiciones objetivas, sí, como condiciones dadas, estamos en pandemia, digamos, y bueno, hay una situación de vacunación. Las personas, cada individuo, ahí lo presentan como individuos diferentes, pero podría ser como cada individuo que está evaluando cuáles son las distintas alternativas o las distintas, está pensando en vacunarse como su interés o como su interés dentro de este contexto, su motivación de vacunarse, y evalúa cuáles son las distintas, que si se vacuna, a ver si va a lograr el éxito o no. O sea, su interés en realidad sería lograr una situación de salud, por ahí no vacunarse, sino estar en situación de salud. Y evalúa qué pasa si se vacuna con las 2 dosis, va evaluando las distintas posibilidades. En el contexto lo que podemos ver, que justamente hay un campo de oportunidades. ¿Cuál sería la evaluación de las oportunidades que ustedes ven ahí? El deseo sería cómo conseguir una situación de salud en el marco de pandemia, ¿no es cierto? El deseo o interés de los individuos. ¿Y las oportunidades cuáles serían? ¿Cuál sería la evaluación de oportunidades? Para mí son las distintas formas en que se combinan, o si no no quieren aceptar que hay las vacunas directamente. Claro. O sea, claro, tener la elección también de decir no quiero la vacuna. Claro, acuérdense, está bien, por eso también en eso coincide el ejemplo, ayuda a pensar, porque evalúa, sus deseos son el interés, conseguir una situación de salud, llevar la práctica su acción de acuerdo a sus creencias y evaluar las oportunidades de acuerdo a sus creencias. Entonces evalúa, las oportunidades son, hay vacunas, hay posibilidad de ponerse 2 vacunas del mismo tipo de vacunas, posibilidades de combinar tipos de vacunas, o de acuerdo a mis creencias, las vacunas no sirven, mejor no vacunarme para conseguir la salud. O sea, también pone en juego eso, ¿no? O por falta de información también. O sea, también está acá lo que veíamos de falta de información o información, que puede haber información falsa, digamos, a llegar a obtener una acción, o que con la acción no logremos el fin deseado porque no disponemos de la información fidedigna, ¿no es cierto?, para lograr ese fin. Bueno, este ejemplo nos permite poner en juego eso porque es algo muy concreto de este momento y justo ayuda a ver esto, ¿no? La evaluación de oportunidades y la elección de una determinada práctica en función de esas oportunidades.
Ahí alguien estaba levantando la mano, pero se me borró el cartelito. ¿Ana? ¿Lucía? Sí, soy yo. Sí. No, era que ya dijo lo que estaba pensando. O sea. Ah, perdón. Pero bueno, decilo con tus palabras así, a lo mejor lo decís más claro. Claro, yo lo ponía como la situación objetiva, era como que dependiendo la posibilidad que tenga cada uno de viajar al exterior, como había un ejemplo, viajar al exterior para ponerse la misma vacuna, o si no, hacer el caso que está haciendo Argentina y que se probó a nivel mundial, que es el hecho de combinar vacunas, combinar distintas para ver si son efectivas o no. Pero bueno, era básicamente eso y también, bueno, otras personas que tienen la idea de no vacunarse directamente. Está bien. Sí, es una evaluación de las oportunidades, ¿no es cierto? Evaluación de las oportunidades para cumplir el deseo de conseguir salud. O sea, entra dentro de eso, digamos. Y en el caso, por ejemplo, hay un grupo bastante importante de gente que por otros conocimientos decide no es por ignorancia, sino tiene como otros conocimientos y dice yo no me voy a vacunar por tal cosa, ¿no? Tiene sus argumentos. Bueno, de acuerdo. Sí, yo estaba pensando en esas personas. Esas personas también tienen el deseo de no vacunarse, ahí hay un deseo, ¿no es cierto?, de no vacunarse, y llegan a la acción cuando no se vacunan, ¿sería? ¿O estoy muy perdida? A ver, ¿cómo lo ven el resto? ¿Cuál sería el deseo o el interés en general? No sé si el deseo sería la acción de no vacunarse, sino que en lo que es la teoría de la elección racional, ese sería el medio más eficiente para alcanzar el fin, que no sé cuál sería. Quizá como Lograr la salud. encontrar la salud en el contexto de pandemia. Ah, bien, sí. El fin, me parece que en todos los casos es obtener una situación de salud. Ahora, la gente cada individuo, según Elster, acuérdense que va a actuar según sus creencias y va a evaluar, según sus creencias va a elegir alguna práctica. En este caso, su creencia, quizás alimentada por la información que tiene, pero es parte de su creencia. Su creencia es que la salud la va a obtener no vacunándose y en función de eso elige la práctica. Eso, Pero sí. para eso juntó pruebas eficientes, juntó pruebas suficientes, informándose con los medios en los que esa persona cree. Claro. Pero sería su deseo, por ejemplo, es mantener la salud, conseguir la salud. Pero por la información que tiene, su creencia es que lo mejor es no vacunarse. Claro. Y evalúa las pruebas que tiene, por las que dice que lo mejor es no vacunarse y actúa en función de eso, no se vacuna. Después, si la práctica logra el interés o la motivación de mantener su estado de salud o no, bueno, eso... Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, puede ser que sea esto que decimos de una acción racional que se le va el tiro por la culata, digamos, quiere obtener la salud, pero como decía en el práctico, es un fin no deseado, no consigue la salud porque en realidad sus pruebas no eran eficientes, digamos. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Gracias. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere aportar algo más sobre este ejemplo? ¿O quieren que veamos algún otro ejemplo? A ver qué otros ejemplos. ¿Alguien más tiene un ejemplo? ¿Está que haya presentado algún ejemplo que quiera compartir? Hola. Hola. Quiero presentar para saber, porque con la clase como siento que en realidad no le pegué tanto, pero no lo quería modificar mientras estaba en la clase. Es el primero que sale, mientras Laura. A ver, de los ejemplos, a ver. Que en realidad... Sí. Sí.
Sí, porque no sé, yo en la clase pasada, mientras hablábamos y veíamos los videos, a mí me sonaba que tenía que utilizar este ejemplo. Bueno, Cuando a ver, hablábamos del tema, contalo, exponelo y conté el análisis que hiciste. bien, ¿pongo el video o no? Es de una canción que tiene así el video. Bueno, dale, sí, ponelo, si lo podés poner, No buenísimo. sé si se le ¿Podés puede dar play. compartir? O si no, desde ahí usted no le puede dar play. A ver, por eso, Bien, por ya ahí que me está. lo podés pasar por el chat, quizás, ¿no? Y yo veo si lo puedo abrir. ¿Querés? Claro, porque ahí está el link, en la publicación está con el link. A ver, espera que me fije en el link. Entonces. Acá está, perdón. Perdón. No había visto ese. Se me reí, perdón. Perdón. Ahí apago mi micrófono. Bueno. Bueno. A ver. Bien. Igual, ahí en la parte final, ahí ya digo bien. Ahí estaba bien, ¿no? Ya estaba repetida por casi. eso. Sí, estaba repitiendo. Yo lo que había puesto, yo lo había pensado lo siguiente. Intentando, o sea, él, como que sí, básicamente el contexto, la situación objetiva no es lo importante, en realidad es como la situación del individuo. Elecciones, como que el deseo de él es poder estar con ambas, pero entre la información a ver, que él tiene a disposición, tiene que, una es la esposa y está casado, con la frase esa de me uno por Dios bendecido, y la otra es una chica más joven que es el amante, pero él quiere estar con las dos, y como él siente que tiene que decidir, pero lo hace ese deseo de no querer dejar a ninguna,
al final se terminan enterando ambas y lo terminan dejando y queda solo por no decidirse y no tomar una decisión, tomar acción, decidiendo de acuerdo a sus oportunidades. Yo lo había visto así, pero ahora ya no sé, me da gracia haberlo elegido. Perdón, estaba silenciada yo. ¿Qué les parece este ejemplo? Gracias, Laura. Profe, podríamos verlo desde el fracaso de la racionalidad, si se quiere, desde ese otro punto, digamos. O sea, no necesariamente con eso. Es lo que hoy el profe decía de la debilidad de la voluntad. Digamos, podría ser el fracaso de la racionalidad frente a esto. El tipo sabe que está mal relacionarse con alguien más joven, pero bueno, un ratito más, un poquito más, tampoco es tan malo, tampoco es tanto pecado. Entonces, me parece que yo lo veo más de ese lado, digamos. Pero no. Bueno, sí, muy bueno, Laura. ¿Quién más? Lucía, ahí que habías levantado. Disculpe. O Elena, no sé, alguien levantó la mano, creo que Lucía, no sé si después Elena. Sí, yo la había levantado nada para comentar que la había leído el ejemplo cuando abrí el Padlet y me parecía súper esquemático porque, o sea, se le presentan, por ejemplo, si nosotros lo pensáramos, dos cursos de acción, o elegir entre una de las dos mujeres, y la compañera había puesto ahí justamente que se ven en esa encrucijada, y él dije, bueno, el camino de seguir con las dos y las consecuencias capaz no son las mismas que si hubiese elegido otro, pero él, dentro de esa rama de posibilidades en las condiciones objetivas que se le presentan, que es querer estar con las dos, elige un camino que, como cualquiera, tiene determinadas consecuencias, digamos. Bien. Elena. Sí, yo lo pienso así como que es una creencia irracional, ¿no? Que es cuando tendemos a creer que los hechos nos sucedan como nosotros creemos que deben suceder, ¿no? Ahí es bien irracional, me parece. No sé. ¿Quién más tiene algo para decir? Bueno, este ejemplo, que está muy bueno, en realidad es lo que planteaba ahí María Laura. Bueno, como decía Lucía, también la persona se ve ante dos opciones de acción, pero no obtiene el fin deseado, ¿no es cierto? O sea, teóricamente para hacer una acción racional no obtiene el fin deseado, sería un ejemplo clarísimo de fracaso de la racionalidad. O sea, que puede ser debilidad de la voluntad, deseos irracionales, porque bueno, ya se sabe, o sea, puede analizarse desde distintos lugares, pero es un caso claro, muy claro, de fracaso de la racionalidad. Por eso te surgió la duda, Laura. Laura que presentó el trabajo. Claro, porque hoy en la clase teórica yo lo vi así, pero ya lo había publicado y no sabía si se podía modificar, entonces dije, bueno, lo dejo así y lo planteo así. Claro, pero podés poner abajo, los compañeros pueden poner abajo, quien quiera puede opinar sobre esto, porque en realidad es un ejemplo del fracaso de la racionalidad, porque los cursos, él tiene los cursos de acción, elige un determinado curso de acción y el resultado es absolutamente lo opuesto a lo que él a lo que tiene que ver con sus deseos, pero aparte que es cantado, digamos. Es cantado que iba a ser irracional, digamos. Sí. Claro. Puede ser que... Era cantado, sí. Me quedó la inquietud de lo que vimos en el teórico, de Sí. que si puede ser que en el caso del protagonista de la canción sea como el texto de Elster, que dice, es como elegir entre dos naranjas, sería una indeterminación por incertidumbre
O- Claro, claro, puede ser indeterminación por incertidumbre. Bueno, sí, por incertidumbre. De los casos estos de indeterminación sería por incertidumbre, porque no sería por indiferencia o por bueno, no me sale la palabra porque no fuera mesurable, sino sería por incertidumbre. O puede ser por debilidad de la voluntad, bueno, habría que analizarlo a fondo, digamos. Creencias irracionales no, deseos irracionales, bueno, puede ser, pero sí sería un ejemplo de fracaso de la racionalidad muy concreto. Bueno, buenísimo este ejemplo también. Te digo que se me va a pegar, Laura, y ahora la canción la voy a mostrar, porque es buenísima, no la conocía. Es tremenda. Está buenísimo, sí, no, está bueno. No lo había escuchado, leí el ejemplo, pero no había visto que tenía el play. Está muy bueno. Sí, aquí también Para el relajar tiro. las clases, para relajar el final del día. Sí. Aquí podemos dar el ejemplo del tiro por la culata, ¿no? Sí, también. Bueno, ¿alguien más tiene algún ejemplo que quiera mostrar? Alejandra, las chicas no estuvieron de acuerdo con el poliamor. No estuvieron de acuerdo con el poliamor, no. Yo no estuve de acuerdo porque dejaron elegir a ella. Si las otras dos protagonistas hubieran estado de acuerdo, hubiera sido una cosa, pero las otras no tuvieron la opción de elegir. Ese es el tema. Claro, no tuvo en cuenta en la evaluación de las oportunidades, esta persona no tuvo en cuenta evaluar si las chicas estaban de acuerdo o no con el poliamor. Claro. No es Tienes razón, Lale. Ahí preguntaba, Ale, vi ahí que preguntabas, vos consultabas si íbamos a subirlo de costa, no sé a qué te referías, porque si es a lo que estaba en el PowerPoint anterior, cuando yo subí el de la clase, estaba el esquemita ese de costa, que es mínimo, chicas, o sea, les conviene leer el apunte, ese es un mínimo esquema, pero estaba en el Power que subí del práctico pasado. No acordaron las chicas, no acordaron. Fíjate, Ale, está ahí, cualquier cosa si no me avisan, pero sí, yo justamente subí ese porque vi que estaba. Bueno, ¿alguien más que quiera presentar algo, que tenga algo más? Bueno, ya se van dando cuenta más o menos cómo es la lógica de lo que vamos a ir haciendo en los prácticos. La clase que viene sería que nuevamente nosotras le presentamos algunos ejemplos sobre lo que vamos a ver, los debatimos entre todos y ya para la próxima clase, en función de lo que vayamos viendo, ya les queda la propuesta a ustedes para que intenten analizar algún ejemplo a ustedes, proponer algún ejemplo y analizarlo a ustedes. Y el sentido de esto, como bueno, no es evaluable, no es evaluar ni nada, sino justamente esto, de que nos pongamos en esta situación que parece todo muy simple, pero cuando nos ponemos a analizar siempre nos agarra la confusión, o sea, es parte de lo normal, digamos. Así que no hay que agarrarse de los pelos por eso, sino de que sirve a la práctica de análisis, digamos. Nos sirve simplemente simplemente y no tan simplemente para eso. Para ir poniéndonos en juego cómo ir viendo, cómo se pueden analizar los casos, qué casos se podrían analizar desde una perspectiva, para qué casos tendríamos que tomar otra perspectiva teórica para analizarla, si lo vamos a analizar desde esta perspectiva, qué elementos vamos a tener en cuenta, o qué ejes de análisis vamos a elegir y cuáles no, qué consecuencias puede tener ese análisis. Eso es lo que tenemos que ir viendo. La idea es esto, que nos sirva de un ejercicio para ir viendo cómo se darían cuestiones en la práctica. Y podemos elegir, la idea es que también elijamos así un poco lúdicamente cosas que nos gusten, qué sé yo, desde una nota periodística, desde una canción, un video, lo que ustedes quieran, o que propongan un meme, puede ser memes, pueden ser cosas hechas por ustedes, ¿no? O pueden ser
ejemplos así que ustedes quieran presentar para compartir y ver cómo los analizamos entre todos. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, algo, o bueno, nos vemos el lunes. ¿Tienen alguna duda? Pero mi duda es netamente para la unidad de lectura de los dos textos de Habermas. ¿Va el primerito, este que dice del Facu, el de Ciencias Sociales, o el otro largo, el de Teoría de la Acción Comunicativa? ¿No está puesto en el práctico cuál es? No me acuerdo. Si le digo la verdad, le miento. Yo no me acuerdo si es el primero o el segundo, pero no debe ser. Pero sí hay. ¿Eh? Me fijo cuál es el que está puesto y leo ese entonces. Pero no debe ser uno muy extenso, Laura, porque yo trataba de buscar cosas que fueran abordables, digamos, para que lo puedan leer y tener una idea para afrontar el práctico, digamos. O sea que no debe ser alguno muy extenso, o sea, tratábamos de eso. Pero... Profe. Sí, ¿quién habla? Pregunta, Lucía. Sí. No, estoy medio tarde porque ya estamos terminando la unidad, pero yo me olvidé de consultar. En el aula virtual, en la parte de bibliografía obligatoria de la unidad 2, figura un texto que no está incluido en el apunte. Uno de Pluma Alejandro. Ah, es un caso práctico. ¿No está el texto de Pluma Alejandro? No, en el apunte que nosotros hemos imprimido no, pero en el aula virtual aparece como obligatorio. Entonces, y como tampoco hemos hablado nada de ese autor en la clase, quería saber si se va a evaluar. No, ya me voy a fijar, me voy a fijar por qué no está. No, no creo que esté como obligatorio Pluma igual, pero porque era Pluma lo que proponía era un caso práctico, era un caso de la vida real que nosotros lo utilizábamos en los prácticos para hacer el análisis. En vez de hacer esto de videos, en algún momento lo utilizábamos para hacer un análisis de caso. Igual, aunque no sea obligatorio, es interesante que lo puedan ver, pero qué raro que no esté porque teóricamente tendría que estar. Me fijo y gracias por avisar, Lucía. Sí, porque yo revisé, o sea, me volví loca buscando si era mi apunte o el que yo había impreso cuál, pero no figura, digamos. Ya me voy a fijar, sí. Igual la idea era de que estuviera, aunque sea como complementario, porque está interesante para leerlo, porque es un caso, digamos. Está interesante para leerlo, porque es un caso que se puede analizar muy bien desde esta perspectiva. Lo usábamos para los prácticos. Bueno, gente, ¿alguien más tiene alguna duda? No, profe, me estoy yendo a buscar en Spotify la canción del Vígamo para escuchar antes de dormir. Lo mejor que me pasó en el día. Bueno, buenísimo. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe. Muy bien, gracias. Nati, ¿me escuchás? Sí, ¿quién habla? Ale. En el en la página, en el aula virtual está el listado de las no obligatorias y está Costa, pero no hay un link para llegar a él. Ese es el tema. Para el apunte de Costa, ¿no está el link? ¿No está el apunte de Costa? No. O sea, yo no lo encuentro, ya me la di vuelta por todos lados y no tengo. Cuando descargo, me descarga todo Elster. Bueno, me fijo, Ale. ¿Puedes revisar y nos mandas? Sí, más vale, me fijo. Bueno, sí, rarísimo. Bueno, feliz cumple, Ale, que lo pases muy lindo. Y mira cómo estoy. Sí, muy responsable, muy responsable. Sí, abrazo inmenso. Bueno, abrazo inmenso. Chau. Abrazos a todos.